Evelyn Thorndike se quedó más tiempo de lo habitual en la clínica. La última paciente, un ama de casa histérica con trastorno obsesivo-compulsivo, se resistía a marcharse, relatando una y otra vez la historia de su vida. Cuando por fin terminó la sesión, el reloj marcaba el comienzo de las 9. De camino a casa, Evelyn se detuvo en el supermercado. Había que reponer la nevera. Últimamente Randall trabajaba hasta tarde y rara vez preparaba una cena completa. Cogió su cesta y recorrió metódicamente los pasillos, recogiendo lo que necesitaba para la semana. Cerca de la sección de vinos, Evelyn se quedó paralizada. A pocos metros de ella, junto a un estante de vino tinto, estaban su marido y Priscilla Woodworth. No habían reparado en Evelyn. Estaba detrás de una amplia columna. Randall sostenía una botella y hablaba apasionadamente, y Priscilla lo miraba con una adoración imposible de ignorar. A Evelyn le encanta este vino, le llegó la voz de su marido. Cada vez que traigo una botella a casa, se pone tan contenta como una niña. Nunca se da cuenta de que en realidad es para nuestras reuniones. Priscilla rió suavemente. No se da cuenta de nada. ¿Recuerdas en la última fiesta de empresa cuando estuviste cortejándome toda la noche y ella pensó que solo estaba siendo educado con un colega? Mi mujer siempre ha sido un poco fuera de este mundo. Había una ternura condescendiente en la voz de Randall. Una terapeuta maravillosa, pero notablemente ingenua en su vida personal. Volvieron a reírse, y esa risa golpeó a Evelyn bajo el aliento con más fuerza que sus palabras. Retrocedió con cautela hasta la siguiente fila y sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. De repente, el aire era denso y pesado, como si intentara respirar bajo el agua. ¿Sabes qué es lo gracioso? Randall continuó. Es decir, ayuda a la gente a resolver sus problemas y no puede ver lo obvio en su propia vida. A veces pienso que no quiere darse cuenta a propósito. La voz de Priscilla adquirió un tono condescendiente. Supongo que así es más fácil. Quiero decir, siempre está evitando la confrontación. Evelyn inhaló profundamente y exhaló muy despacio. Y de nuevo, las manos que agarraban el asa de la cesta ni siquiera temblaban. 15 años de trabajo le habían enseñado a controlar las manifestaciones externas de emoción. Oyó pasos lejanos y el ruido de un carro rodante. Después de esperar un momento, Evelyn entró en el departamento de vinos. En el estante había una caja vacía de una botella de Chateau Margaux, un vino favorito que Randall traía periódicamente a casa solo por diversión. Qué curioso. Realmente no se había dado cuenta, o no quería darse cuenta. Todas aquellas pequeñas cosas se sumaban para formar una imagen tan obvia. La nueva colonia, la repentina preocupación por su figura, los viajes de negocios que nunca había hecho, las extrañas llamadas telefónicas por las noches. Evelyn dejó la cesta en el suelo y sacó el teléfono. Marcó el número de su marido. Contestó al tercer tono. «Querida, ¿pasa algo?» «Solo quería decirte que llegaré tarde». Su voz sonaba normal. «Mucho trabajo que hacer. No me esperes para cenar». «Por supuesto, cariño. Yo también llegaré tarde esta noche. Reunión importante con un cliente». «Vale». Se quedó callada un segundo. «Te quiero». «Yo también te quiero», contestó él sin rechistar. Evelyn terminó la llamada y se quedó un rato mirando la pantalla oscura. Luego dejó la cesta de la compra en la tienda y salió. La tarde primaveral era sorprendentemente cálida y el aire olía a lilas. Es extraño lo rápido que puede cambiar la vida. Hace solo una hora era una cansada adicta al trabajo y ahora empezaba una historia totalmente distinta. Aquella noche Evelyn no podía dormir. Tumbada en su lado de la cama, escuchó la respiración acompasada de su marido y recordó su primer encuentro. 20 años atrás, las cosas habían sido muy distintas. Randall había llegado a su vida durante su último año de universidad. Por aquel entonces, ella trabajaba en una pequeña cafetería cerca del campus
intentando llegar a fin de mes. Entró una fría mañana de octubre, un tipo alto y moreno con un abrigo empapado por la lluvia. Pidió un espresso doble y se sentó en una mesa junto a la ventana durante media hora, garabateando rápidamente algo en un cuaderno. Al día siguiente volvió a venir, y al día siguiente. Al final de la semana ya hablaban, primero del tiempo y del café, luego de los proyectos arquitectónicos de él y de los estudios de ella. Randall empezaba entonces su carrera en un pequeño despacho, pero ya soñaba con su propia empresa. ¿Sabes qué me cautivó de ti?, le preguntó un mes después, cuando cenaron juntos por primera vez. Sabes escuchar, escuchar de verdad, no solo fingir. Evelyn sonrió, mirando hacia la oscuridad del dormitorio. Sí, sabía escuchar. Por eso había elegido ser terapeuta. Pero ahora esa capacidad le parecía una cruel ironía del destino. Había estado tan metida en los problemas de los demás que se había perdido el hundimiento de su propio matrimonio. Los primeros años habían sido felices, o eso le parecía a ella. Una típica historia de éxito. Un joven arquitecto y una aspirante a psicóloga, alquilando un piso minúsculo, haciendo planes para el futuro. Evelyn trabajaba en una clínica comunitaria, adquiriendo experiencia. Randall aceptaba todo tipo de encargos, haciéndose poco a poco un nombre en la profesión. Recordaba su primera pelea seria, 5 años después de casarse. Randall había recibido un gran encargo y se había sumergido en su trabajo. Evelyn también estaba trabajando duro, intentando abrir una consulta privada. Una noche, intentó discutir con él los problemas que se habían acumulado. «Dejamos de hablar por completo», dijo entonces. «Estamos hablando ahora mismo», replicó él, sin apartar los ojos de los planos. «No, no me entiendes. Hemos dejado de comunicarnos de verdad, decirnos lo que sentimos, compartir nuestras experiencias». Jesús, Evelyn, finalmente se apartó de su trabajo. «Eres psicóloga, así que guárdate esa charla sobre sentimientos para tus pacientes. Tengo un proyecto importante, mi futuro en la empresa depende de ello». Ella no dijo nada, y luego guardó silencio muchas más veces cuando debería haber hablado. Tal vez si hubiera insistido entonces. Evelyn se dio la vuelta sobre el otro costado. Randall dormía a su lado, tan familiar y tan extraño. Estudió su perfil en la penumbra del dormitorio. Había cambiado en 20 años, las canas en las sienes y las arrugas alrededor de los ojos. Pero el principal cambio había sido interior. ¿Cuándo había empezado? Tal vez 10 años atrás, cuando despegó su carrera. Abrió su propia agencia, empezó a aceptar encargos caros. Empezó a llevar trajes de diseñadores famosos, se compró un coche deportivo. Evelyn recordaba cómo había cambiado, su comportamiento, su tono condescendiente en la conversación. Ella estaba desarrollando con éxito su práctica, pero Randall hacía comentarios cada vez más frecuentes sobre su trabajo. ¿Te pasas el día escuchando las quejas de los demás y te pagan por ello? Ella había aprendido a dejar pasar esos comentarios. Hacía 3 años que Priscilla había llegado a su clínica, joven, ambiciosa, licenciada por una prestigiosa universidad. Evelyn estaba encantada de tener una nueva colega. Priscilla acudía a menudo a su consulta y escuchaba atentamente sus recomendaciones, y entonces empezó a aparecer en las cenas familiares, primero con otros colegas, luego sola. «Qué chica tan interesante», dijo entonces Randall, «e inteligente. Da gusto ver a jóvenes profesionales con tanto potencial». Evelyn recordaba haber notado los primeros indicios hacía un año, sutiles pero inquietantes. Randall empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo más a menudo. Se había puesto una colonia nueva. Los mensajes de colegas de proyecto pasaban por su teléfono cada vez con más frecuencia. Empezó a ir al gimnasio y a ponerse a dieta. Y ella no quería creerlo. ¿O podía? Una deformación profesional. Cuando ayudas a la gente a resolver sus problemas todos los días, tu propia vida parece simple y sencilla.
Evelyn se levantó de la cama con cuidado. En el cuarto de baño miró detenidamente su reflejo. 42 años era la edad en que una mujer empezaba a tener pánico a las arrugas o se aceptaba a sí misma. Siempre se había enorgullecido de elegir el segundo camino. Su cabello oscuro estaba ligeramente teñido de gris, pero no tenía prisa por teñírselo. Sus ojos marrones siguen igual de atentos, y las líneas de expresión no hacen sino añadir carácter a su rostro. ¿Qué veía Randall en Priscilla?, me preguntaba. ¿Juventud? ¿Admiración? Recordaba cómo ella misma le había mirado una vez con ojos amorosos. Quizá echaba de menos esa mirada, ser visto como el centro del universo. De vuelta al dormitorio, Evelyn sacó del armario un viejo álbum de fotos. Las fotos de su boda, su luna de miel, su primer piso. En las fotos parecían tan felices y confiados en el futuro. ¿Quién le iba a decir que dentro de 20 años estaría sentada en la oscuridad planeando una venganza? Randall murmuró algo en sueños y se dio la vuelta. Me pregunté si estaría soñando con Priscilla. ¿En qué piensa cuando se despierta junto a su esposa con otra mujer en sus pensamientos? Evelyn cerró el álbum y lo guardó. Sabía que no volvería a abrirlo. El pasado debía quedarse en el pasado, sobre todo cuando se planeaba cambiar drásticamente el futuro. Priscilla Woodworth llegó a la clínica en primavera, cuando los cerezos florecían junto a las ventanas. Evelyn recordaba bien su primer día. Una rubia alta con un impecable traje color marfil, perfectamente peinada y con una sonrisa confiada. 32 años, licenciada con matrícula de honor, 3 años de prácticas en una prestigiosa clínica de Boston. Quiero adquirir experiencia en un entorno más cameral, explica su decisión de trasladarse. Hay demasiada burocracia en los grandes centros y a mí me gusta trabajar con personas, no con papeleo. Al principio, Priscilla se mostraba un poco distante, pero impecablemente educada. Llegaba antes que la mayoría y se iba más tarde que la mayoría. Para comer traía ensaladas elaboradas en recipientes de cristal. Entre una cita y otra, solía visitar a Evelyn para pedirle consejo o discutir un caso difícil. «Tienes una intuición asombrosa», decía. «Nunca se me habría ocurrido indagar en esa dirección». A Evelyn le encantaba compartir sus experiencias. A sus 32 años, Priscilla le recordaba a ella misma, igual de apasionada por su trabajo, igual de ansiosa por aprender, pero más segura de sí misma. La primera campanada había sonado en la fiesta de cumpleaños del médico jefe. Randall, que normalmente evitaba este tipo de eventos, se había ofrecido voluntario para llevar a Evelyn. Durante toda la velada estuvo inusualmente animado, bromeando, entreteniendo a sus colegas con historias del mundo de la arquitectura. Se mostró especialmente activo con Priscilla, sorprendentemente conocedora del arte y la arquitectura modernos. «Qué chica tan interesante», dijo de camino a casa. Y no se diría psicoterapeuta, más bien galerista o diseñadora. Después de aquello, Priscilla empezó a aparecer por su casa más a menudo. Primero con colegas. Evelyn a veces organizaba pequeñas cenas para el personal de la clínica, luego sola, para traer un libro interesante de psicología o para hablar de un paciente difícil. «¿Te importaría que viniera de vez en cuando?», preguntó un día. «Sabes, mudarse a un nuevo lugar siempre es un poco solitario, y tú y Randall tienen una familia tan armoniosa». Evelyn estuvo de acuerdo. ¿Por qué no? Priscilla era una conversadora agradable, sabía escuchar y nunca se quedaba más de la cuenta. Se integraba perfectamente en sus vidas, ayudaba a poner la mesa, traía postres deliciosos que ella misma horneaba, entretenía a Randall con charlas de arte mientras Evelyn preparaba la cena. «¿Sabes en qué es buena?», dijo Randall una vez. «Puedes hablar con ella de algo más que de trabajo. A diferencia de tus otros compañeros, ella entiende muchas cosas». Esa fue la segunda llamada de atención, pero Evelyn la ignoró. Al igual que el hecho de que Priscilla había empezado a presentarse en su casa incluso cuando la casera no estaba.
«Oh, solo estaba dejando los papeles que me pediste», o «pasé a pedir prestado un libro para un paciente». Poco a poco Priscila empezó a cambiar, apenas perceptible, pero Evelyn con su experiencia notó los detalles, atuendos más reveladores en el trabajo, un brillo especial en sus ojos cuando Randall aparecía, un toque ligeramente más largo cuando se encontraban. Y entonces empezaron las coincidencias. Priscilla acababa en los mismos restaurantes que ellos, encontrándose al azar con Randall en una galería de arte. Se apuntó al mismo gimnasio. ¡Qué coincidencia!, se rió. El mundo es un pañuelo, ¿verdad? Randall también había cambiado. Pasaba más tiempo en casa cuando venía Priscila. Aparecía por la clínica más a menudo, dejando los papeles de Evelyn o recogiéndola después del trabajo. Empezó a interesarse por la psicología, tomando prestada literatura profesional de su mujer. «Quiero entender mejor su trabajo», le explicó. Efectivamente, los libros desaparecían de la estantería y volvían unos días después. Solo más tarde se dio cuenta Evelyn de que los lomos no estaban arrugados, como si nunca se hubieran abierto. Priscila, por su parte, hacía gala de un asombroso conocimiento de las mismas fuentes. Sus amistosas cenas se convirtieron en una tradición. Priscila a menudo se quedaba hasta tarde, ayudando a recoger la mesa y lavar los platos. Evelyn a veces captaba sus miradas, escrutadoras, valorativas. Era como si la joven colega estuviera juzgando su vida. «Eres muy feliz», decía Priscila. «Una carrera de éxito, un marido maravilloso, una casa preciosa. Yo también quiero ese tipo de vida». En aquel momento, aquellas palabras habían parecido meros cumplidos. Ahora Evelyn comprendía su verdadero significado. Priscila realmente quería su vida y estaba persiguiendo metódicamente su objetivo. En la última fiesta de empresa, hacía apenas un mes, Priscila había brillado con un ajustado vestido negro. Bailó mucho con Randall, solo porque nadie más baila tan bien. Evelyn los observaba de reojo, intuyendo algo raro pero evitando sospechar. «Eres terapeuta», se dijo entonces. «Deja de buscar problemas donde no los hay». Qué equivocada estaba. Priscila resultó ser algo más que una joven colega en busca de apoyo. Era una depredadora acechando metódicamente a su presa. Y Evelyn la dejó entrar en su casa, le permitió conocer las debilidades de su familia. Bueno, todo depredador tiene debilidades, y Evelyn iba a encontrarlas. Al día siguiente de escuchar la conversación en la tienda, Evelyn comenzó su investigación. Compró un cuaderno nuevo encuadernado en piel y anotó metódicamente todo lo que recordaba: fechas, acontecimientos, rarezas en el comportamiento de su marido durante el último año. Lo primero que hizo fue comprobar el teléfono de Randall mientras dormía. Nada destacable, ni mensajes ni fotos comprometedoras, solo chats de trabajo y correspondencia con colegas. Demasiado limpio. Randall nunca había sido pedante con la correspondencia, normalmente guardaba los mensajes durante meses. Su diario revelaba más. Las reuniones con cierto PW eran 2 o 3 veces por semana. Cada vez, después del trabajo o a la hora del almuerzo. Los lugares de reunión cambiaban. Luego un restaurante en el distrito de negocios, luego una galería, luego un café en las afueras de la ciudad. Evelyn empezó a vigilar discretamente los gastos de su marido, facturas de restaurantes a los que nunca habían ido juntos, compras en la joyería, pero nunca recibía regalos, reservas en el Ritz, supuestamente para clientes de fuera de la ciudad. Había instalado un rastreador GPS en el coche de él. Lo bueno de la tecnología moderna es que podía hacerse discretamente. Ahora sabía exactamente dónde estaba su marido. Sus reuniones de negocios solían terminar en el Ritz o en el piso de Priscila en West Street. Un día Evelyn le siguió. Se encontraron en un pequeño restaurante a las afueras de la ciudad. Se sentaron en un rincón alejado cogidos de la mano. Randall miraba a Priscila como antes había mirado a su mujer. Priscila, por otro lado,
Era como si estuviera interpretando un papel. Evelyn, como psicóloga profesional, vio este juego. Los gestos ligeramente exagerados, las sonrisas aprendidas. En la clínica, Evelyn empezó a prestar atención a los pequeños detalles. La forma en que Priscilla se acicala frente al espejo cuando espera a Randall, la forma en que cambia su voz cuando habla de él, la forma en que suelta descuidadamente frases sobre sus planes para el fin de semana, siempre los lugares donde Randall acaba más tarde. Las conversaciones con otros compañeros de trabajo fueron especialmente interesantes. Priscilla fue descuidada, insinuando a algunos que mantenía una relación especial con un arquitecto de éxito. Aparentemente, ella quería un público agradecido. «Es tan atento», la oyó Evelyn una vez hablando con una enfermera. «Dice que nunca ha conocido a una mujer tan comprensiva. Es una pena que no sea libre. Pero ya sabes, hay veces en que los sentimientos son más fuertes que las circunstancias». Evelyn recopiló metódicamente todos los detalles en su cuaderno. Anotó fechas, lugares, conversaciones, tomó fotografías, imprimió extractos bancarios. Poco a poco, el panorama se fue aclarando. Su aventura había comenzado hacía aproximadamente un año, según las fechas de sus primeros encuentros en el diario de Randall. Al principio habían sido cautelosos, se veían con poca frecuencia en lugares concurridos. Luego se volvieron más atrevidos. Priscilla empezó a presentarse en la oficina de Randall. Él la recogía después del trabajo. Un día, Evelyn encontró un recibo de una joyería en el bolsillo de la chaqueta de su marido, un collar de $4,000. Una semana después, vio ese collar alrededor del cuello de Priscilla. «Un regalo de mi tía», explicó a sus colegas. Lo más extraño era que parecían creer realmente en su impunidad. Randall se volvió descuidado. Dejaba marcas de pintalabios en las camisas, olvidaba borrar el historial de su navegador con búsquedas de restaurantes y hoteles. Priscilla hacía cada vez más insinuaciones ambiguas en presencia de Evelyn. Continuó con su comportamiento habitual. Preparaba las cenas, discutía con su marido sus proyectos, veía a los pacientes. Nadie se dio cuenta de que cada noche añadía nuevas notas a su cuaderno de cuero. Nadie adivinó que tras la máscara de terapeuta tranquila maduraba un plan. A finales de mes, ella tenía una imagen completa de su aventura. Todas las reuniones, las conversaciones, los regalos, pruebas suficientes para destruir la reputación de ambos. Pero Evelyn no tenía prisa, lo sabía. La mejor venganza requiere paciencia. Ahora que había reunido todos los datos, era el momento de actuar, y sabía exactamente por dónde empezar. Evelyn dedicó una semana entera a analizar la información que había reunido. Como psicoterapeuta, estaba acostumbrada a buscar puntos débiles en las defensas de sus pacientes, puntos en los que podía ejercer presión para provocar un cambio positivo. Ahora utilizaba esa habilidad para un fin totalmente distinto. Randall. Su principal debilidad era la vanidad. En 20 años de matrimonio, ella lo había estudiado a fondo. Un arquitecto de éxito que había construido su carrera desde los cimientos. Esa imagen se había convertido en algo natural para él. Le daba pánico perder la reputación que había construido durante años. La mayoría de sus clientes pertenecían a la clase alta, gente para la que la reputación significaba más que el dinero. Priscilla era un caso más complicado. Aparentemente segura de sí misma, escondía una profunda inseguridad. Evelyn lo notaba en las pequeñas cosas. Cómo reaccionaba ante las críticas, con qué frecuencia comprobaba su aspecto, con qué dolor tomaba cualquier insinuación sobre su edad. Pero lo más importante era que Priscilla estaba obsesionada con la idea del estatus social, su prestigiosa educación, su ropa cara, sus constantes referencias a conocidos importantes, todo formaba parte de una fachada cuidadosamente construida. «¿Cuál es la parte divertida?», murmuró Evelyn para sí misma, haciendo otra anotación en su cuaderno.
encajan perfectamente con sus debilidades. Un plan comenzó a formarse por sí solo. Nada de enfrentamientos directos. Eso sería demasiado fácil y predecible. En su lugar, un juego sutil en sus miedos y ambiciones. Para empezar, para socavar su confianza en los demás, Priscilla tiene miedo de ser la Beatsipaus. Bueno, que vea a Randall coqueteando con otras. Randall teme por su reputación, que oiga cotilleos sobre Priscilla hablando de él con sus colegas. Evelyn sacó un nuevo cuaderno y empezó a trazar un plan detallado. El primer paso es crear una atmósfera de inseguridad. Comentarios al azar soltados en el momento justo, mensajes anónimos con insinuaciones, pequeños malentendidos que les hicieran dudar el uno del otro. El segundo paso es socavar sus posiciones profesionales. Ella tenía suficientes trapos sucios sobre ambos, unas cuantas cartas anónimas a las autoridades adecuadas, y la reputación de Priscilla como psicóloga profesional estaría en entredicho. Y en cuanto a Randall, a sus clientes no les gustan los escándalos. La tercera etapa es el acorde final, exposición pública, pero no de ella personalmente. Eso sería demasiado obvio. No, que la verdad salga a la luz como por accidente, por parte de extraños. Para entonces ya estarían lo bastante desestabilizados como para cometer errores. Evelyn se reclinó en la silla y miró el reloj. Las 3 de la mañana. La casa estaba sumida en el silencio, con el único tic-tac del reloj de pared, regalo de Randall por su 5º aniversario de boda. Sacó una vieja fotografía del cajón de su escritorio. Randall y ella el día de su boda. Jóvenes, felices, confiados en el futuro. Evelyn pasó el dedo por la superficie brillante y sonrió. ¿Cuánto habían cambiado las cosas? ¿Sabes, cariño?, susurró, mirando la fotografía. Siempre decías que era demasiado blanda, demasiado amable, que no sabía luchar por mí misma. Es hora de demostrarte lo equivocado que estabas. Sacó otro cuaderno y empezó a escribir. Los horarios de Randall y Priscilla, sus costumbres, sus lugares favoritos. Una lista de sus conocidos mutuos que podrían convertirse en partícipes involuntarios de su plan. Detalles de sus conversaciones que podrían utilizarse en su contra. Al amanecer, el plan estaba listo. Evelyn dobló cuidadosamente todas las notas en una carpeta y la escondió en una caja fuerte disfrazada de estantería. Luego se acercó al espejo y miró atentamente su reflejo. «A ver quién de las dos es mejor psicóloga, querida Priscilla», le dijo a su reflejo. «Tú juegas con las emociones de los demás como una aficionada, y yo llevo 15 años haciéndolo profesionalmente». Era hora de comenzar la primera fase del plan, y Evelyn sabía exactamente por dónde empezar. Evelyn lo sabía. La mejor manipulación es aquella en la que el manipulador no es visible. En 15 años de trabajo en la clínica, había aprendido a cada miembro del personal, sus personalidades, sus hábitos y, sobre todo, su forma de reaccionar ante las distintas situaciones. Empezó por algo pequeño. Se dejó en la sala una carpeta con los expedientes personales de varios pacientes adinerados, supuestamente olvidada allí después de comer. Además de los documentos principales, la carpeta contenía una copia impresa de la correspondencia de estos clientes con una clínica privada del centro de la ciudad. Los pacientes escribían que habían ido allí por recomendación de una joven profesional de su clínica. Martha Jenkins, la enfermera jefe, era famosa por su costumbre de revisar todos los documentos a su alcance. Por la noche, la historia de cómo Bio se llevaban pacientes a otras clínicas ya recorría los pasillos. Un día, Evelyn se quedó hasta tarde y Pubi oyó a Priscilla hablar por teléfono con sus colegas. No escuchó a sus colegas, pero al día siguiente en la sala de descanso mencionó de pasada que había estado trabajando hasta tarde la noche anterior. Clarissa White, que acababa de ser descartada para un ascenso, aguzó el oído de inmediato. «¿Tú también trabajaste hasta tarde ayer?» Oí una conversación en el aparcamiento. Se dio cuenta.
Evelyn se limitó a sacudir la cabeza y a hurgar en el papeleo. Una semana después, corrió el rumor por la clínica de que Priscilla estaba haciendo comentarios muy poco halagadores sobre sus colegas a sus espaldas. El caso de la paciente de la señora Richardson, una señora adinerada con amplios contactos sociales, tuvo especial éxito. Evelyn solo se aseguró de que su cita con Priscilla coincidiera con un día en el que estuviera especialmente irritada. El resultado superó las expectativas. Priscilla se enfadó de verdad con su paciente, la queja de la SRA. Richardson se convirtió en el tema de una reunión de personal. Evelyn permaneció en silencio mientras los demás expresaban sus opiniones. Solo al final suspiró en silencio, y el médico jefe se percató de ello. «Doctor Thorndyke, ¿tiene algo que añadir?» «No, no, en absoluto», Evelyn negó con la cabeza. «Es que me recordó a un caso de estudio». No continuó, pero la semilla sembrada había germinado. Ahora sus colegas observaban más de cerca a Priscilla, tomando nota de cada error, de cada avería. Para colmo, Evelyn había el registro de asistencia en la mesa de la residente. Una de las páginas mostraba un extraño patrón. Algunos de los pacientes de Priscilla habían concertado citas pero nunca se habían presentado, y se les pagaba por sus sesiones. Gerald Peters, el meticuloso administrador, por supuesto se dio cuenta de estas discrepancias y, por supuesto, informó de ellas a la dirección. Poco a poco, las nubes se espesaron alrededor de Priscilla. Se volvió más nerviosa, irritable. A menudo llegaba tarde, cometía errores en la documentación. Cada vez se la veía más en el trabajo con los ojos enrojecidos. Evelyn se limitaba a observar. No difundía rumores, no hacía grandes declaraciones. Se limitaba a crear las condiciones para que la gente llegara a las conclusiones que ella quería. El acto final fue la historia de la confidencialidad. Evelyn había conseguido que dos pacientes de Priscilla se conocieran por casualidad en una cafetería cercana a la clínica. Ambas se sorprendieron al descubrir que conocían detalles íntimos de la vida de la otra. Se armó un escándalo. Priscilla intentó justificarse, pero su reputación ya estaba irremediablemente dañada. Los pacientes empezaron a rechazar sus servicios. Evelyn permaneció en silencio. Solo de vez en cuando notaba una mirada especialmente elocuente de sus colegas en dirección a Priscilla, sacudía sutilmente la cabeza. Ya era suficiente. Ahora era posible pasar a la segunda fase del plan. Mientras tanto, observaba cómo su joven rival se ahogaba lentamente en un pantano de errores propios y sospechas ajenas. Al fin y al cabo, la mejor venganza es la que no ve el vengador en absoluto. Socavar la reputación de Randall requería extrema cautela. Su posición en el negocio de la arquitectura se había forjado durante años, y un paso en falso podía delatar el origen de los problemas. Evelyn empezó por examinar los proyectos actuales de su marido. En el despacho de su casa, al que tenía libre acceso, había copias de todos los contratos y planos. Un nuevo proyecto a gran escala, un complejo de apartamentos de lujo para un importante promotor, le había llamado la atención. Por la noche, al revisar los documentos, descubrió un detalle interesante. El proyecto utilizaba materiales innovadores de una empresa poco conocida. Una simple búsqueda en Internet reveló que la empresa pertenecía al primo de Priscilla. Al día siguiente, Evelyn encargó anónimamente un peritaje de estos materiales en un laboratorio independiente. Los resultados fueron decepcionantes. Las características no cumplían las normas establecidas. Creó una cuenta anónima y envió los resultados del examen a varios periodistas especializados en investigaciones del sector de la construcción. La insinuación de una posible connivencia entre un famoso arquitecto y un proveedor de materiales de calidad inferior resultaba bastante atractiva. Al mismo tiempo, Evelyn investigó el aspecto financiero del caso. Entre los papeles de Randall encontró contratos con subcontratistas, en los que los importes claramente no se ajustaban al mercado.
Copias de estos documentos, junto con información sobre la relación del proveedor de materiales con Priscilla, llegaron anónimamente a la agencia tributaria. Pero asestó su golpe principal a través del antiguo socio de Randall, Howard Prescott. Evelyn sabía que 5 años atrás habían roto escandalosamente su sociedad. Howard le guardaba rencor, pero nunca tuvo suficientes trapos sucios para vengarse. Ahora tenía su oportunidad. Una carta anónima en la que se detallaban los dudosos negocios de Randall llegó a su mesa. Howard se puso inmediatamente en acción, utilizando sus contactos en el negocio de la construcción. Las primeras alarmas saltaron una semana después. Uno de sus clientes habituales se negó repentinamente a cooperar. Después, otro aplazó indefinidamente la firma del contrato. Randall empezó a ponerse nervioso. Empezó a quedarse en la oficina más a menudo, intentando salvar la situación. Llamó a viejos conocidos, concertó reuniones con clientes potenciales, pero los rumores se extendieron rápidamente en el mundo de los negocios. Evelyn Campbell, a su marido, le cocinaba sus platos favoritos, le masajeaba los hombros tensos, y por la noche continuaba metódicamente con su trabajo. El siguiente golpe vino del banco. Suspendieron la línea de crédito para el nuevo proyecto. La razón formal: dudas sobre la fiabilidad de los materiales utilizados. Para colmo, apareció un artículo en una revista profesional sobre la corrupción en el negocio de la arquitectura. No se mencionaba directamente el nombre de Randall, pero la trama descrita apuntaba demasiado claramente a su proyecto. El promotor de un complejo de apartamentos de lujo exigió explicaciones. Randall intentó justificarse, pero los documentos hablaban por sí solos. El contrato había sido cancelado. Evelyn vio cómo su marido perdía terreno poco a poco. Se volvió irritable y a menudo se ponía brusco con los empleados. Varios empleados clave renunciaron, reacios a arriesgar su reputación. Le divertía especialmente ver cómo esta situación estaba afectando a la relación de Randall con Priscilla. Cada vez tenía menos tiempo para verla y cancelaba citas en el último momento. Ella se enfadaba, montaba una escena. «Cariño, ¿por qué no te tomas unas vacaciones?», Evelyn sugirió un día. «Pareces agotada». «¿Qué vacaciones?», replicó. «Todo se está desmoronando. Tengo que hacer algo». Esa misma tarde encontró en su chaqueta un cheque de una joyería, otro regalo para Priscilla. Evelyn hizo una copia y la envió al banco donde compartían cuenta, con una nota sobre una posible retirada fraudulenta. Como era de esperar, el banco reaccionó congelando las transacciones grandes hasta que se aclararan las circunstancias. Ahora Randall ni siquiera podía pagar los gastos corrientes de su proyecto. Su reputación en los círculos profesionales caía en picado. Los colegas abandonaron proyectos conjuntos, los clientes cancelaron contratos. 20 años de una carrera impecable se desmoronaban como un castillo de naipes, y Evelyn seguía siendo una esposa solícita. Cocinaba cenas, escuchaba sus quejas, le ofrecía ayuda. Solo a veces, cuando estaba sola, se permitía una leve sonrisa. Sabía que pronto comenzaría el acto final de su obra, y el desenlace prometía ser espectacular. Las primeras sospechas de Priscilla se despertaron cuando la tercera paciente en una semana rechazó sus servicios. Estaba sentada en su despacho, revisando notas, cuando advirtió un patrón. Los problemas habían empezado poco después de que el negocio de Randall fuera mal. Priscilla era lo bastante lista como para saber que tales coincidencias rara vez eran casuales. Tras otra dura conversación con un cliente descontento, se pasó por el despacho de Evelyn. «¿Puedo hablar contigo?». Su voz sonaba insegura. «Como colega con más experiencia». Evelyn levantó la vista de sus papeles, rebosante de calma profesional. «Claro, siéntese». «Últimamente me pasa algo extraño», empezó Priscilla, frotándose nerviosamente la correa de su reloj de diseño. «Es como si todo a mi alrededor se estuviera desmoronando».
tanto yo como algunas personas que conozco. Evelyn asintió con simpatía, observando para sí misma los signos de estrés: ojos enrojecidos, manos temblorosas, maquillaje desigual. Sabes, a veces sentimos que el mundo entero se vuelve contra nosotros, dijo suavemente. Es la reacción de defensa de la psique ante el estrés. Tú te conoces, buscamos patrones donde no los hay. Priscila se mordió el labio. ¿Y si los hay? ¿Estos patrones? ¿Qué quieres decir? No sé, tal vez alguien a propósito, titubeó, encontrándose con la mirada de Evelyn. Lo siento, suena estúpido. Priscilla. Evelyn se inclinó hacia adelante, con voz más suave. Estás cansada. El agotamiento profesional a menudo provoca pensamientos paranoicos. Quizá deberías tomarte un descanso. Pero mis pacientes... Puedo tomarme algunos, ofreció Evelyn. Temporalmente, hasta que recuperes el sentido común. Priscila negó con la cabeza. No, estaré bien. Es que... ¿Has notado algo extraño últimamente? ¿Cómo qué? Bueno, hablar a mis espaldas, cotilleos, extrañas coincidencias. Evelyn dio un golpecito pensativo con el bolígrafo sobre la mesa. ¿Sabes lo que he notado? Te has vuelto más irritable. Cometes más errores en tu documentación. Es normal, todos pasamos por periodos así. Pero... Y también, continuó Evelyn, has empezado a pasar más tiempo con algunos clientes. Fuera de las horas de oficina, puede provocar conversaciones. Priscila se puso pálida. ¿De qué estás hablando? De ética profesional, por supuesto, sonrió Evelyn con serenidad. Es muy importante respetar los límites con los clientes, especialmente con una joven profesional. Era un movimiento magistral, una insinuación de que Evelyn sabía algo, pero no sobre la aventura con Randall, sino sobre posibles infracciones de la ética profesional. Priscila se puso aún más nerviosa. Sí, sí, por supuesto, murmuró. Gracias por el consejo. Me voy. Tengo una cita en 5 minutos. Evelyn la acompañó a la salida con la mirada. El plan estaba funcionando a la perfección. Priscila empezaba a sospechar de una conspiración, pero buscaba en el lugar equivocado. Veía fantasmas por todas partes menos donde realmente acechaba el peligro. Al día siguiente, Evelyn dejó en la mesa de la sala de descanso un artículo sobre el agotamiento profesional. Paranoia, irritabilidad, obsesiones. Priscilla lo notó, por supuesto, y una semana después, un nuevo paciente apareció en la clínica, aparentemente por recomendación de uno de los clientes de Priscila. De hecho, un actor cuidadosamente elegido por Evelyn para crear una cierta impresión. «Sabe», dijo tras la primera sesión, lo bastante alto como para que se le oyera en el pasillo, y la terapeuta anterior tenía razón. Usted es realmente muy profesional, doctora Thorndike, no como algunos de los profesionales más jóvenes. Priscila, que pasaba por allí, se puso pálida. Empezaba a sospechar que sus antiguos pacientes se pasaban a Evelyn a propósito, pero no entendía por qué. Aquella noche intentó hablar de ello con Randall, pero él estaba demasiado ocupado con sus propios problemas. «Deja de buscar conspiraciones», bramó. «Tengo un negocio que atender y tú y tus fantasías». Evelyn vio cómo la grieta en su relación se hacía más profunda. Priscila buscó apoyo, pero solo encontró irritación. Randall se sumergió en sus propios problemas, olvidándose de su amante. La propia Evelyn seguía siendo una colega impecable, ayudando con el papeleo, dando consejos profesionales, expresando simpatía. La tapadera perfecta para lo que ocurría entre bastidores. Ella sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que la paranoia de Priscila alcanzara su punto máximo, y entonces la fase final del plan podría comenzar. Lo peor que estaban experimentando Randall y Priscila era la imposibilidad de verse como antes. Sus citas secretas en restaurantes caros fueron sustituidas por encuentros apresurados en el coche o en cafés baratos.
Los problemas económicos de Randall no le permitían los mismos lujos. Evelyn siguió de cerca la evolución de la situación. Priscila, acostumbrada a hermosos noviazgos, estaba cada vez más insatisfecha. Se había sentido especialmente dolida cuando Randall le había pedido que le devolviera el collar que le había regalado, aparentemente para empeñarlo. «Te das cuenta de que es solo temporal», se excusó. «Necesito los fondos para mantener el negocio». «Claro que lo entiendo», replicó Priscila con frialdad. «También el hecho de que tu mujer siga llevando todas sus joyas». Esta conversación tuvo lugar en el coche de Randall, y Evelyn, que había instalado allí una grabadora en miniatura, la escuchó con especial placer. En el trabajo Priscila estaba cada vez más nerviosa. Un día rompió a llorar en medio de una sesión con un paciente. Evelyn, que pasaba por allí, entró en la consulta y resolvió la situación con profesionalidad. «Eres una verdadera amiga», sollozó Priscila en la habitación de la residente. «No sé qué haría sin ti». «Todos pasamos por momentos difíciles», respondió Evelyn en voz baja. «Sabes, quizá deberías hablar con alguien. ¿Profesionalmente?» En casa era igual de aire con su marido. Le preparaba sus comidas favoritas, le masajeaba los hombros tensos, escuchaba atentamente sus quejas sobre la injusticia del mundo. «No entiendo lo que pasa», le decía por las noches. «Todo iba tan bien, y de repente...» «Quizá alguien está perjudicando tu negocio a propósito», sugirió Evelyn inocentemente. El pensamiento rondó la mente de Randall. Empezó a sospechar de todos los que le rodeaban: socios, competidores, antiguos empleados. Le molestaba especialmente que la información sobre sus negocios dudosos se hubiera filtrado de algún modo a la prensa. «¿Qué piensa Priscila de todo esto?», preguntó Evelyn con indiferencia. «Al fin y al cabo, su prima también está implicada en esta historia material». Randall se quedó helado con el tenedor en la mano. «¿Dónde?» «Oh, es de dominio público», se encogió de hombros Evelyn. «Todo el mundo en la clínica sabe que ella ayudó a organizar este trato». Era mentira. Nadie en la clínica conocía la relación de Priscila con el proveedor de material, pero la semilla de la sospecha ya estaba plantada. Al día siguiente, Randall escandalizó a Priscila. ¿Por qué no le había advertido de la dudosa reputación de su prima? ¿Por qué no le había dicho que ya había tenido problemas con la calidad de sus materiales? «¿Me estás acusando de algo?», siseó Priscila. «Intentaba ayudar. Tú eras la que quería ahorrar dinero en materiales. Confié en ti. Y yo confié en ti cuando me prometiste el divorcio». Evelyn escuchó la cinta de su discusión con una copa de vino. Todo iba según lo previsto. Empezaron a culparse mutuamente de sus problemas. Le hizo especial gracia la forma en que Priscila le recordaba a Randall sus promesas. Sí, había dicho algo sobre el divorcio, en un arrebato de pasión cuando quería impresionar a su joven amante. Pero ahora que su negocio se desmoronaba, un divorcio era lo último que necesitaba. «¿Estás loco?», gritó. «Tengo hasta el último céntimo que perder. No puedo dividir la propiedad ahora. ¿Así que solo soy un entretenimiento para ti?». La voz de Priscila temblaba de rabia. «¿Una aventura barata al margen? ¿Qué esperabas? ¿Que dejara a mi mujer, que me ha mantenido durante 20 años por esto?». Evelyn sonrió. Randall siempre había sido predecible. Buscaba estabilidad en tiempos difíciles. ¿Y qué podía ser más estable que un matrimonio con una mujer que te preparaba la cena y te masajeaba los hombros mientras te quejabas de la vida? «¿Sabes?», dijo Evelyn aquella noche, amasando los hombros de su marido. «Estoy muy orgullosa de ti. Otro hombre ya se habría derrumbado, pero tú estás aguantando». «Gracias, cariño», murmuró Randall. «Eres la única que me comprende de verdad». Evelyn contuvo una sonrisa triunfal. Su plan no tardaría en culminar. Priscila aparcó el coche en un rincón semioscuro del aparcamiento subterráneo del edificio de oficinas donde se encontraba el despacho de Randall. Durante el último mes solo se habían visto aquí.
Él ya no podía permitirse restaurantes ni hoteles, y ella no quería que la vieran en restaurantes baratos. En el asiento de al lado había una carpeta con documentos. Otro negocio dudoso había aparecido en la prensa, y ahora Hacienda había iniciado una auditoría de la empresa de su primo. Priscila se dio cuenta de que esto podría arrastrar a Randall, pero no podía quedarse callada. Al fin y al cabo, ella arriesgaba tanto como él. Randall ya llevaba 40 minutos de retraso. Sus intentos de llamar acabaron en un contestador automático. Finalmente, el teléfono vibró. ¿Dónde estás? Su voz sonaba desacostumbradamente áspera. ¿Dónde acordamos? En el aparcamiento. Llevo casi una hora esperando. Ven a la oficina. Tenemos que hablar. El despacho estaba vacío. La jornada laboral había terminado hacía tiempo. Solo estaba encendida la luz del despacho de Randall. Estaba sentado ante una mesa llena de papeles y ni siquiera levantó la vista cuando ella entró. ¿Qué ocurre? Priscila dejó la carpeta en el borde del escritorio. ¿Has visto el último artículo? Lo vi. Por fin la miró. Tenía los ojos enrojecidos, la corbata a un lado y una barba de 3 días en las mejillas. De eso es exactamente de lo que quiero hablar. ¿Sobre el artículo? Sobre el hecho de que todos mis problemas empezaron después de mi aventura con tu prima. Randall se levantó bruscamente y se paseó por el despacho. Es una extraña coincidencia, ¿no crees? ¿Qué estás insinuando? Todo se enfrió por dentro. ¿Crees que lo hago a propósito? ¿Qué se supone que debo pensar? Levantó la voz. Apareces en mi vida, me convences para que trabaje con una empresa dudosa y luego todo se va al carajo. ¿Convenzo? Priscila sintió que su ira hervía. ¿Quién me rogó que hablara con mi primo? ¿Quién quería ahorrar dinero en materiales? Porque confiaba en ti. Golpeó la mesa con el puño. Las carpetas rebotaron. Algo con un sonido metálico cayó. Pensé que te preocupabas por mí, y tú... ¿Y yo qué? Se acercó más. Háblame. Y resultaste ser solo otro cazador de ricos. Randall estaba prácticamente gritando. Solo que el único problema es que ya no soy rico. El banco me ha congelado las cuentas, mis clientes huyen, y la prensa se me echa encima. Que te jodan. Priscila agarró su bolso. ¿Soy la cazadora? ¿Quién me ha estado acosando durante meses? ¿Quién juró amor eterno? ¿Quién prometió divorciarse de mí? Fui una idiota. Oh, por fin la verdad. Rió amargamente. ¿Sabes una cosa? Quizá tu encantadora Evelyn no esté tan ciega después de todo. Randall se quedó helado. ¿Qué? ¿No te parece extraño que todo saliera mal al mismo tiempo? Priscila bajó la voz. Mis pacientes se dispersan, tu negocio se hunde, y tu mujer solo prepara cenas y plancha tus camisas. No te atrevas. La agarró por los hombros. No te atrevas a meter a Evelyn en esto. Me duele, arremetió ella. De verdad te escuecen los ojos. ¿Quién más podría haber tenido acceso a todos los documentos? ¿Quién conocía todos los detalles? Cállate. Randall retrocedió. Evelyn no sabe nada de nosotros. No podría... Claro que Santa Evelyn es incapaz de ser mezquina. Priscila se ajustó la manga arrugada. Solo que por alguna razón, ahora mismo, todos nuestros problemas son nuestros, rió histéricamente. No hay nuestros problemas. Están mis negocios en ruinas y tu paranoia. ¿Paranoia? Sacó su teléfono. ¿Le gustaría ver la correspondencia de su mujer con el médico jefe? Recomendaciones muy interesantes sobre mi idoneidad profesional. ¿Estás siguiendo a Evelyn? Randall se puso pálido. ¿Creías que iba a quedarme sentado viendo cómo arruinaba mi carrera? Dios, estás enfermo. Se desplomó en la silla. Sal de aquí. Solo vete. Randall, fuera. No la estaba mirando. Esto es el fin. No puedo... Ya no quiero todo esto. Priscila se levantó sintiendo que le temblaban las rodillas. ¿Entonces es así? ¿Me dejas cuando las cosas se ponen difíciles?
No te estoy abandonando, se frotó la cara con cansancio. Estoy volviendo a la normalidad, a una mujer que me quiere de verdad. ¿Que te quiere? Cogió una carpeta de la mesa. A ver cuánto te quiere cuando se entere de toda la verdad. ¿Qué estás? Pero Priscila ya había salido corriendo del despacho. En el ascensor, sacó el teléfono y marcó el número con dedos temblorosos. ¿Primo? ¿Recuerdas esos documentos para materiales con la firma de Randall? Reúne todo lo que tengas. Mañana vamos a ver a tu abogado. Ella no sabía que había un pequeño micrófono escondido en la rejilla de ventilación del despacho de Randall, y que en ese momento Evelyn, sentada en su despacho, estaba escuchando toda su discusión con una sonrisa. A la mañana siguiente de la discusión en el despacho, Priscilla envió un mensaje de texto a Randall. «Tenemos que hablar, una última vez». Él respondió unas horas más tarde, fijando una cita en su lugar habitual del aparcamiento. Pasó toda la noche en vela, revisando los documentos que había reunido, firmas de Randall en contratos dudosos, acuerdos extraoficiales con su primo, correspondencia personal, suficiente para destruirlo por completo. La carpeta con todo ese material estaba en el despacho del abogado, donde la había dejado a primera hora de la mañana. Randall se presentó en el aparcamiento antes de lo previsto. Tenía incluso peor aspecto que ayer, el traje arrugado, los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. «¿Cuál es la emergencia?», preguntó, subiendo a su coche. «He presentado mi dimisión». Priscilla miró al frente. «Me voy a Boston. Me han ofrecido un puesto en una clínica privada». «¿Qué?», se volvió bruscamente hacia ella. «No puedes irte». «Puedo y lo haré. Se acabó para mí aquí, profesional y personalmente. Por la pelea de anoche, lo siento, me equivoqué. No se trata de la pelea», le miró por fin. «Se trata de que eres un cobarde, Randall. Cuando las cosas iban bien, prometías montañas doradas. Y en cuanto empezaron los problemas, corriste bajo el ala de tu mujer. Eso no es justo. Mi negocio está fracasando. ¿Y por eso me echa la culpa a mí y a mi primo?». Randall la agarró del brazo. «Mira, ayer exageré. Podemos arreglarlo». «¿Cómo?», le apartó la mano. «¿Vamos a seguir escondiéndonos en rincones oscuros? ¿O por fin te armarás de valor para hablar con tu mujer? Ahora no es el momento. Nunca será el momento adecuado». Priscilla sonrió amargamente. «Sabes, realmente creí que me amabas, ¿verdad? Que la dejarías, que empezarías una nueva vida». «Te quiero», volvió a intentar cogerle la mano. «Es solo que las cosas son tan complicadas ahora. Era fácil antes, cuando me llevabas a restaurantes con el dinero de tu mujer, cuando me regalabas joyas que luego me quitabas. Son dificultades temporales. En cuanto arregle el negocio». «No, Randall», negó con la cabeza. «No más promesas. Estoy cansada de ser un sucio secreto. Por favor, no te vayas». Una nota suplicante apareció en su voz. «No puedo hacer esto sin ti, y menos ahora». «Lo harás. Tienes una esposa cariñosa», sonrió Priscilla. «Solo te advierto, si intentas detenerme, todo el papeleo sobre tus travesuras acabará en la fiscalía». Randall se puso pálido. «¿Me estás amenazando?». «No, cariño. Solo pongo condiciones. Si me dejas ir sin escándalos, me callo lo de tus negocios con tu primo. Si intentas algo, te destruirán por completo». «No te atreverías». «Me atrevo», arrancó el coche. «Ahora vete. Tengo que tener tiempo para hacer las maletas antes de esta noche». En cambio, él la agarró por los hombros. «No, no dejaré que lo arruines todo. Quítame las manos de encima». Trató de liberarse. «No vas a ir a ninguna parte». Sus dedos se clavaron dolorosamente en sus hombros. «No arriesgué todo para que huyas ahora». «Randall, me estás haciendo daño». «¿Hacerte daño?», se rió histéricamente. «No me duele. ¿Crees que es fácil ver cómo todo se desmorona? Cómo mi mujer finge no darse cuenta, cómo los clientes se apartan, cómo me traicionas».
Te estoy traicionando, estalló finalmente. Eres tú quien me traiciona, tú y tu preciosa Evelyn. Deja a mi mujer fuera de esto. ¿Cómo podría dejarla fuera de esto? Ella es la que manipula a todos. Está arruinando nuestras vidas y tú estás demasiado ciego para verlo. Cállate, giró en redondo, pero ella le interceptó el brazo. Solo estás celosa de ella. ¿Celosa? Priscila se rió entre lágrimas. La compadezco. Compadezco a una mujer que ha vivido con semejante canalla durante 20 años. La bofetada sonó ensordecedora en el silencio del aparcamiento. Priscila se llevó la palma de la mano a la mejilla ardiente. Así que es así, dijo en voz baja. Bueno, ahora sé exactamente qué hacer con los papeles. Espera, se agarró la cabeza. Lo siento, no era mi intención. Es que estoy flipando con todo esto. Demasiado tarde, Randall, sacó su teléfono. Voy a llamar a mi abogado ahora y tendré todo el papeleo mañana por la mañana. Le arrebató el teléfono de las manos y lo tiró al suelo. No vas a llamar a nadie. En ese momento apareció un coche de seguridad en el aparcamiento. Randall se apartó del coche de Priscila y caminó rápidamente hacia la salida. Esto no ha terminado, lanzó por encima del hombro. Priscila cogió el teléfono roto con manos temblorosas. En la pantalla brillaba el último mensaje enviado. Evelyn Thorndyke. Tenemos que hablar. Evelyn desbloqueó el teléfono y se quedó mirando el mensaje de Priscila durante unos segundos. Perfecto. El plan entraba en su fase final tal y como ella esperaba. Esta noche había un gran acontecimiento en la ciudad, los premios anuales de arquitectura y construcción. Randall iba a recibir el premio al mejor proyecto del año. Llevaba 2 meses presumiendo de ello. Pero una hora antes de que empezara la ceremonia, todos los invitados recibirían un correo muy interesante. «Quedemos antes de la ceremonia», respondió a Priscila. «A las 6 en el vestíbulo del Hotel Plaza. Creo que tendremos mucho de qué hablar». Evelyn había elegido cuidadosamente su atuendo. Elegante vestido negro, collar de perlas, un regalo de Randall por su 15º aniversario de boda. Maquillaje impecable, un poco más colorido de lo habitual. «Estás preciosa», le dijo Randall cuando ella bajó al salón. Estaba nervioso. Se frotaba los gemelos, se ajustaba la corbata. «Gracias, cariño. ¿Listo para tu triunfo?» Sonrió tenso. «Por supuesto, solo que... ¿podrías volver más tarde? Tengo una reunión con la prensa antes de la ceremonia». «Por supuesto», le besó la mejilla. «Te veré en el vestíbulo». El vestíbulo del Plaza estaba abarrotado. Priscila ya estaba esperando, con un vestido de noche azul marino, pálida y decidida. «Gracias por aceptar quedar», empezó. «De nada», sonrió Evelyn suavemente. «Creo que esta conversación debería haber tenido lugar hace mucho tiempo». «Lo sé todo sobre su marido». Priscila sacó un sobre. Sobre sus trapicheos, sus empresas fantasma, sus sobornos, y sobre nosotros, nuestra relación. ¿En serio?» Evelyn enarcó una ceja. «Y sé que fuiste tú quien le ayudó a organizar el trato de los materiales defectuosos a través de tu primo, y que fuiste tú quien sugirió el plan de soborno». Priscila se puso aún más pálida. «¿Cómo...? Oh, tengo mis fuentes». Evelyn sacó su sobre. «Al igual que los 300 invitados a la ceremonia de esta noche, que recibirán un correo muy interesante dentro de 15 minutos, con documentos, fotografías y explicaciones detalladas. ¿No te atreverías? ¿Por qué no?» Evelyn sonrió más ampliamente. «Al fin y al cabo, soy una esposa cariñosa que se entera por casualidad de las maquinaciones de su marido y su amante. Es mi deber cívico informar al público». En ese momento Randall apareció en el vestíbulo. Al verlos juntos, se quedó inmóvil. «Aquí llega el protagonista de la velada». Evelyn le hizo un gesto con la mano. «Ven con nosotros, cariño. Estamos aquí discutiendo tu premio». «¿Qué está pasando?». Desvió la mirada de su esposa a su amante. «Se está haciendo justicia». Evelyn sacó su teléfono. «Oh, mira,
Los primeros invitados ya están recibiendo el boletín. ¿Crees que tendrán tiempo de leerlo antes de que empiece la ceremonia? ¿Qué boletín? Randall la agarró del brazo. ¿Qué has hecho? ¿Y ya? Rió ella. Solo reuní información sobre cómo mi marido y su amante llevaban a cabo sus sucias acciones, y la compartí con el público. Los susurros recorrieron la sala. Los invitados sacaron sus teléfonos, leyendo, susurrando. Algunos señalaron abiertamente con el dedo a su grupo. «Lo sabías», susurró Priscila. «Todo este tiempo lo sabías y has estado jugando con nosotros». Claro que lo sabía. Evelyn soltó la mano del agarre de su marido. «Soy terapeuta. Es mi trabajo fijarme en los detalles». «Evelyn, por favor». Randall se puso blanco. «Podemos hablar de todo en casa». «Me temo que no», dio ella un paso atrás. «¿Sabes qué es lo curioso? Has estado tan metido en tu aventura que no te has dado cuenta de lo obvio. Hace tiempo que dejé de ser el tipo de mujer ingenua a la que puedes llevar de las narices». Los periodistas empezaron a acercarse. Los flashes de las cámaras y la lluvia de preguntas. Priscila se cubrió la cara con las manos y corrió hacia la salida. Randall intentó explicar algo, pero sus palabras quedaron ahogadas por el murmullo general. «Ahora, si me disculpan», Evelyn dedicó a los periodistas una sonrisa profesional. «Creo que van a tener muchas preguntas para mi marido, especialmente sobre esos documentos de soborno que están a punto de aparecer en Internet». Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sintiendo decenas de miradas a su espalda. En la puerta, Randall estaba rodeado de periodistas, confuso y patético, aún sin comprender cómo su vida perfectamente estructurada se había venido abajo en cuestión de minutos. Al subir a un taxi, Evelyn sacó su teléfono y marcó el número de su abogado. «Puede solicitar el divorcio». Y sí, el fiscal ya tiene toda la documentación sobre sus maquinaciones. Las noticias de la noche prometían ser interesantes. Una semana después del escándalo del Plaza, la oficina del estudio de arquitectura de Randall fue presentada por los investigadores. El mismo día, Hacienda inició una auditoría de todas sus cuentas y transacciones de los últimos 5 años. Los clientes rompieron los contratos en masa, los socios se retractaron de cualquier relación con él. Evelyn observaba los acontecimientos con tranquila satisfacción. Ella se había mudado a su casa de campo, dejando a Randall el piso de la ciudad. Sin embargo, rara vez estaba allí. Pasaba la mayor parte del tiempo con sus abogados. Una tarde sonó el timbre de la casa de campo. Priscila estaba en el umbral de la puerta, demacrada, con ojeras, pero aún intentando mantener la cara seria. «¿Puedo pasar?», preguntó. «Tenemos que hablar». Evelyn se apartó en silencio. Entraron en el salón, donde Priscila se hundió pesadamente en una silla. «¿Por qué?», preguntó al fin. «¿Por qué has tenido que dar todo este espectáculo? Podrías simplemente haberte divorciado de él y dejar que te salieras con la tuya». Evelyn se sirvió un poco de vino. «¿Después de haber estado riéndote a mis espaldas durante meses?». «Nosotros no. No lo niegues. Te he oído hablar sobre lo ciega e ingenua que soy, sobre lo divertido que es llevarme de las narices». Priscila bajó la cabeza. «Fue idea suya, todas esas bromas. Dijo que era más seguro así, si pensabas que solo éramos amigos. Y tú solo le seguías el juego, por supuesto», se rió Evelyn. «Una pobre joven seducida por un hombre de éxito. Usted no entiende». «No, eres tú la que no lo entiende». La voz de Evelyn se volvió más áspera. «Podría perdonar el engaño, podría perdonar la mentira, pero tu petulancia, tu ridículo, eso exigía una respuesta especial. Y ahora estás satisfecha. Mi carrera arruinada, mi reputación destruida. Incluso Boston me rechazó para un trabajo. Nadie quiere meterse con un terapeuta implicado en un escándalo de corrupción. ¿Qué esperabas? ¿Que yo sufriera en silencio mientras tú destruías a mi familia?». Priscila se rió de repente, amargamente, con ganas.
¿Sabes qué es lo gracioso? Que me dejó. El mismo día después del escándalo, me envió un mensaje diciendo que lo nuestro había terminado. Ni siquiera me llamó. Típico de Randall, asintió Evelyn. Siempre huye de los problemas. Y yo que creía de verdad que me quería, Priscila sacó un pañuelo del bolso. Que te dejaría, que empezaríamos una nueva vida. Niña ingenua. Evelyn sacudió la cabeza. Randall no quiere a nadie más que a sí mismo. Es solo que tú te has dado cuenta 20 años más tarde que yo. Guardaron silencio un momento. Empezaba a oscurecer fuera de la ventana y las linternas automáticas estaban encendidas en el jardín. ¿Qué pasa ahora?, preguntó por fin Priscila. ¿Con Randall? Probablemente libertad condicional y una fuerte multa. Su reputación en el negocio está arruinada, pero aún tiene contactos. Saldrá de esta de algún modo. ¿Y yo qué? Eso no me concierne, se encogió de hombros Evelyn. Ya eres mayorcita, te las apañarás sola. Lo tienes todo planeado, ¿verdad? Desde el principio. Esos problemas con los pacientes, los cotilleos en la clínica, solo estaba preparando el escenario, y tú actuabas por tu cuenta, tu codicia, tu estupidez, tu arrogancia. Priscila se levantó. Sabes, pensé que eras la víctima, una esposa ingenua y ciega que no se dio cuenta de la infidelidad de su marido, y resultaste ser un verdadero monstruo. No, querida, sonrió Evelyn. Solo soy una buena terapeuta y una mujer muy paciente. Cuando Priscila se marchó, Evelyn permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la oscuridad del jardín. 20 años de matrimonio se habían convertido en escombros, pero se sentía extrañamente aliviada. Era como si se hubiera desprendido de un gran peso que había estado arrastrando todos estos años. Al día siguiente se enteró de que Randall intentaba salvar lo que quedaba del negocio vendiendo su piso en la ciudad y sus coches. Priscila se fue con sus padres a Seattle, y la propia Evelyn empezó a buscar un nuevo local para su propia clínica. Hacía tiempo que soñaba con una consulta privada. La vida continuaba. Y ahora estaba libre de mentiras, fingimientos y sonrisas falsas. Por primera vez en mucho tiempo, Evelyn se sentía realmente viva. Aquella noche abrió una botella de Chateau Margaux, el mismo vino que Randall había comprado para sus encuentros con su amante. Sirvió una copa y brindó. Por una nueva vida, y por el hecho de que algunas lecciones valen el precio que hay que pagar por ellas. Un año después, Evelyn conoció a Priscila por casualidad en un supermercado de Seattle, a donde había acudido para asistir a una conferencia sobre psicoterapia. La antigua amante de su marido trabajaba como asesora habitual en una cadena de tiendas de ropa. Ninguna clínica quería contratar a una terapeuta con una reputación manchada. «Hola», dijo Priscila cansada, sin rastro de su antiguo glamour. Ropa barata, pelo teñido de raíz, ojos apagados. «No esperaba verte aquí». «Conferencia», explicó Evelyn. «Doy una ponencia sobre relaciones manipuladoras». Priscila sonrió amargamente. «Sí, eres insuperable en eso». Entraron en un pequeño café cercano. Priscilla les contó cómo había intentado empezar de nuevo, cambiando de ciudad, enviando currículos, incluso planeando abrir una consulta privada. Pero los rumores corrían por delante de ella. ¿Saben qué es lo más frustrante? Removió el café frío. Randall ni siquiera intentó ayudarme. Simplemente desapareció de mi vida como si nada hubiera pasado. Evelyn sabía más sobre el destino de su exmarido. Después del escándalo, se mudó a una pequeña ciudad de Nevada, donde consiguió un trabajo como arquitecto junior en la empresa constructora de su antiguo compañero de universidad. Un sueldo 4 veces inferior al anterior, un piso de alquiler en lugar de un ático de lujo, un Toyota usado en lugar de una colección de coches de lujo. Se volvió a casar, dijo Evelyn, con la hija del dueño de la empresa. Dicen que es 5 años más joven que tú. Priscila arrugó la nariz. Hay gente que nunca cambia.
A través de sus conocidos, Evelyn se había enterado de que Randall ya había empezado a tener aventuras aparte. Al parecer, la historia no le había enseñado nada, o, lo que era más probable, simplemente no podía existir sin la constante afirmación de su atractivo. ¿Y tu prima?, Evelyn preguntó. Cumplió 6 meses por fraude. Ahora intenta reconstruir el negocio. Priscila se encogió de hombros. Al menos tuvo la suerte de encontrar inversores en México. Guardaron silencio un momento. Fuera de la ventana del café, la gente se apresuraba a sus quehaceres, ajena a los dramas que habían tenido lugar un año atrás. A veces me despierto por la noche y pienso, quizá debería haber hablado contigo. Priscila dijo de repente, confesarlo todo, pedir perdón. ¿Y qué habría cambiado? No lo sé. A lo mejor no nos habrías arruinado la vida de una forma tan metódica. Evelyn negó con la cabeza. Sigue sin entenderlo. No se trata de hacer trampas. Se trata de cómo disfrutabas de tu superioridad, de cómo te reías de mi ceguera. Eso exigía una respuesta especial. Éramos unos idiotas santurrones, sonrió Priscila sin disimulo. Nos creíamos más listos que los demás, y tú solo dejaste que nos caváramos un agujero cada vez más profundo. Intercambiaron frases de deber mientras se despedían. Priscila parecía unos 10 años mayor, desplomada, rota. No había ni rastro de su antiguo brillo y ambición. Por la noche, Evelyn recibió un mensaje de su abogado. Randall había vuelto a intentar impugnar la decisión del tribunal sobre la división de bienes. Sin éxito, por supuesto, todas sus cuentas habían sido embargadas, sus propiedades vendidas para pagar multas e indemnizaciones a clientes defraudados. En los círculos empresariales, su nombre se convirtió en un símbolo de la corrupción y el fraude en el sector de la construcción. Varios periodistas incluso escribieron libros sobre su caída, describiendo con colorido cómo el exitoso arquitecto arruinó su carrera por culpa de la codicia y el adulterio. Irónicamente, el hombre que pasó toda una vida forjando su reputación se ha convertido ahora en una parábola proverbial. Su historia se cuenta en foros empresariales como advertencia para los jóvenes empresarios. Y Priscilla, ella, simplemente desapareció. Desapareció entre la multitud de gente corriente que vive vidas corrientes. De vez en cuando aparecía en las redes sociales, fotos con sus padres, algunos cursos de reciclaje, intentos de volver a empezar. Pero el pasado no les dejaba marchar. Si alguien buscaba sus nombres en Google, en los primeros resultados aparecían viejos artículos sobre el escándalo. Un eterno recordatorio de cómo un error puede arruinar toda una vida. Y en algún lugar de su mente, Evelyn sintió satisfacción. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero ver las consecuencias de esa venganza no era menos satisfactorio. 2 años después, Evelyn abrió su propia clínica en un edificio histórico del centro de la ciudad. Transformó una antigua mansión con vidrieras en un espacio acogedor donde cada detalle funcionaba para crear una atmósfera de confianza y calma. Su reputación de mujer que había sobrevivido con dignidad a la traición de su marido y su amante jugó a su favor. Los pacientes se acercaban a ella, sobre todo los que habían sufrido adulterio o divorcio. Sentían en ella un espíritu afín, inconscientes del papel que desempeñaba en su propio drama. Entre los 40 y los 50, Evelyn había florecido. Se cortó el pelo, renovó su vestuario y empezó a hacer yoga. Ya no tenía que comprometer sus propios deseos, ni adaptarse a las ideas de los demás sobre lo que debía ser la esposa perfecta. Su libro, Anatomía de la traición, la psicología de la traición y la manipulación, se convirtió en un éxito de ventas. En él, Evelyn analizaba varios casos de su práctica, entretejiendo hábilmente detalles de su propia historia. Los críticos destacaron su profundo conocimiento de la naturaleza humana y sus sutiles análisis psicológicos. Lo peor de la traición no es el hecho en sí,
sino el arrogante desprecio con que los traidores tratan a su víctima. Su confianza en su propia impunidad es a menudo su mayor debilidad. En una de las presentaciones del libro, un periodista preguntó, ¿ha perdonado a su ex marido? Evelyn esbozó su característica sonrisa tranquila. El perdón no consiste en olvidar. Se trata de aceptar el hecho de que algunas personas no merecen un lugar en tu vida. Su consulta privada prosperó. Elegía cuidadosamente a sus pacientes, no trabajaba más de 5 horas al día y se permitía el lujo de descansar lo suficiente. Los fines de semana organizaba cenas para amigos íntimos, amigos de verdad, puestos a prueba por el tiempo y la adversidad. Un día llegó a la recepción una mujer joven, guapa, bien peinada y con un costoso anillo de boda en el dedo. «Mi marido me engaña», dijo, «con mi mejor amiga. Creen que no lo sé y se ríen a mis espaldas, y yo no sé qué hacer». Evelyn la miró detenidamente. «Sabes, a veces la mejor reacción es no reaccionar. Mientras piensen que eres ciega e ingenua, tienes ventaja». «¿Qué ventaja?» «El tiempo. El tiempo pone todo en su sitio. Solo tienes que saber esperar y aprovechar lo que te han dado». Aquella tarde, Evelyn permaneció sentada en su despacho durante largo rato contemplando la ciudad vespertina. Sobre el escritorio había una fotografía de ella y sus padres en la graduación de la universidad. Jóvenes, ingenuos, creyendo en el amor absoluto y la honestidad. Aquella chica hacía tiempo que había desaparecido. En su lugar había una mujer que conoce el valor de las palabras y los actos. Una mujer que aprendió a convertir el dolor en fortaleza y la traición en una lección. En el cajón de su escritorio aún guardaba el cuaderno de cuero donde había anotado los detalles de su plan de venganza. A veces lo releía, maravillada de su propia metódica y frialdad. Pero ahora solo era un recordatorio del camino que había recorrido, una historia que la hizo más fuerte, una que le enseñó lo más importante, a no dejar nunca que los demás definan tu valía. Llamaron a la puerta, era su último paciente del día. «Pase», dijo Evelyn, guardando el cuaderno en un cajón. La vida continuaba, y ahora era su vida, según sus reglas, sin mentiras, sin comprometer su conciencia, sin necesidad de interpretar el papel de la esposa perfecta. Solo la vida de una mujer fuerte que sabía lo que valía y no tenía miedo de ser ella misma.